El tema de esta mañana es que la palabra es pertinente para desarrollar una vida estable. Y quisiéramos empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 42, leyéndolo. Por favor, si me siguen o buscan Biblia, dispositivos electrónicos, pergamino, rollo de Qumran, lo que tengan. Para seguir la palabra es mejor. 1:42 de Juan, comenzamos esta mañana en este versículo que Jesús le dice a Pedro. Dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este corto versículo, ¿no? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, mirándole: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué tremendo debe haber sido Jesús mirándolo a Pedro, mirándolo a Simón, hijo de Jonás, que hasta ese momento se llamaba así. Porque en este versículo y en esta mirada el Señor le anuncia el plan de Dios para su vida. Y que es el plan de Dios realmente para todos nosotros en todos los tiempos. Él simbólicamente se llamaba Simón, cuyas raíces en hebreo tienen que ver con el concepto de aguas inestables en su significado etimológico, alguien inestable, inconstante. Y este Simón, que de paso en su vida comprobó ser inestable, cuando juró que todos lo negarían, pero él jamás, y en tantas veces caminando sobre el mar y hundiéndose por su falta de fe. El Pedro que quería cortarle la oreja a aquel que venía a captar y aprender a Jesús. Este Pedro que nos representa también a todos nosotros, impulsivo, inconstante, apasionado e inestable, deseoso de seguir a Jesús, pero al mismo tiempo carente de los recursos para poder tener permanencia, constancia, estabilidad. Un poco que nos representa a todos. Es el mismo a quien Jesús le dice: tú serás llamado Cefas. Cefas es la palabra en arameo que significa piedra, que en griego es Pedro. Simón es en hebreo, Cefas en arameo, Pedro en griego. Así que cuando uno ve esto realmente, uno descubre que Pedro, Petros, que significa piedra, significaba que el Señor lo llamaba a Pedro, ¿a qué? Lo llamaba no solo a seguirle, lo llamaba a vivir un proceso de transformación en la cual él pasaría de una vida inestable, voluble, impulsiva, a ser una vida estable, permanente, enraizada en la piedra, que es sobre la roca, que es Cristo. Este proceso de transformación de la inestabilidad a la estabilidad nos llama Jesús a vivirla todos los cristianos. Todos, sin excepción. Y por eso es que justamente en la siguiente diapositiva uno recuerda qué significa estable en el diccionario. Estable dice que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer, que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Pues justamente el Pedro, que sufrió la transformación de una vida inestable a una vida estable, luego en sus dos cartas de Pedro, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro, él nos da consejos y pasos firmes para que pasemos a una vida de estabilidad. Y vamos a ver cómo es que Pedro, pasando de apóstol en los evangelios, empezando la predicación en Pentecostés, termina sus años como anciano escribiendo estas cartas de primera y segunda de Pedro como un pastor maduro, estable y con experiencia, y que ha pasado a la posteridad como ejemplo de permanencia, fidelidad y estabilidad en Cristo. ¿Cómo vivió esa transformación? Veamos un poco los pasos y consejos que Pedro mismo, de su vivencia ministerial y personal, da al cristianismo. Así que vamos a ver en las epístolas de Pedro qué es cosa clave para él para ser estables. Lo primero, porque la pregunta es ¿cómo ser estables? O la pregunta mejor ¿es posible ser estables? Cuando ves el mundo rugiendo alrededor tuyo, las modas que cambian, hasta modas teológicas tenemos, no solo modas de ropa, de tecnología, ¿no es cierto?, sino hasta modas teológicas. Y la pregunta es, en este rugir del mundo, ¿es posible un joven, un adulto, ser estable? Tener una relación estable con Dios,
tener una relación estable en su matrimonio durante toda la vida, una relación estable con los amigos, con los hijos, con el Señor, con la iglesia, en el servicio. ¿Cómo ser estable? Vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 2, algunos de los pasos claves que Pedro nos enseña, que consideramos son fundamentales en esto. 1 Pedro 2, primer punto que encontramos allí en el versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que la primera clave aquí, Pedro dice, es que todos debemos desear la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche que alimenta al niño? En este caso, la palabra de Dios. Y dice que tenemos que desear la palabra para que tengamos crecimiento. Y aquí una de las claves es que si no hay crecimiento en la palabra de Dios, no hay estabilidad. Si no creces en profundizar tu relación con la palabra de Dios, difícilmente logres estabilizar tu vida. El gran problema de los cristianos y de la inestabilidad, ¿sabes cuál es? Es que queremos vivir el cristianismo de memoria y no dependiendo de la palabra de Dios, humildemente, alimentándote de la palabra de Dios. Cuando conocí a Cristo de joven, eso hace un rato, fue una cosa muy grata descubrir que como joven, todos creo yo de joven, uno encuentra que la vida es como un turbión de viento y agua que viene contra ti. Y tú tienes que ir contra él para vivir tu vida. Y está siempre las interrogantes y las amenazas de qué será de tu vida futuro. Y no logras mirar nunca de joven, ni tampoco de adulto, a largo plazo en la vida. Y en esos tiempos de joven, el Señor me enseñó personalmente a vivir por fe en su palabra y en sus promesas cada día. No miraba ni lo que podía ocurrir el año que viene, ni siquiera mañana, pero me enseñó, depende de mí en medio de este turbión, confiando y obedeciendo mis promesas de mi palabra, y yo te sacaré adelante. Y quiere un consejo, crece en la palabra de Dios. No te contentes con lo que ya conociste. Lo que hayas conocido es muy poco. Así has estudiado toda tu vida teología. La palabra es viva. La palabra es como agua profunda. Tú puedes ir a la misma playa todos los años. Puedes meterte al mismo río todas las veces que quieras. Siempre encontrarás aguas frescas. Siempre encontrarás nueva profundidad. Y gracias a Dios hoy porque el Señor a ese joven le ayudó a poder afirmarse cada día en la promesa de su palabra, y uno va descubriendo y aprendiendo a confiar en la palabra de Dios y en el poder que tiene la palabra para hacer al inestable estable. La palabra de Dios transforma la vida. No es solo normas de moral y doctrina o plan de salvación, es poder de Dios la palabra. La palabra influencia en tu mente, en tu conciencia, influencia en tu mirar del pasado, pone en orden el mundo interior de tus sentimientos y tus emociones, permite que tengas paz, orden, barandas, pone un plan Dios para tu vida. Y en medio del turbión externo, el orden interno que impone la palabra nos trae la paz y la seguridad de que el Señor es roca firme. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1:25, Pedro hablando de la palabra, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Necesitas permanencia, orden, estabilidad en tu vida en medio de los diferentes turbiones que vas a enfrentar. Afírmate en la palabra de Dios. Cada vez que abres la palabra de Dios, cada vez que lees la palabra de Dios, cada vez que reflexionas la palabra de Dios, estás poniéndote en la palabra que permanece para siempre. Jesucristo dijo que esta palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y cuando te apoyas en la palabra de Dios, te apoyas en el Dios inmutable que la Biblia presenta, que es en el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, y en quien en Él, en su carácter, en su mente, en sus promesas, no hay sombra de variación. Tú cambias, las cosas cambian, Dios nunca cambia. Con la palabra te acercas al carácter inmutable de Dios
Y esto te enseña algo importante, que cuando nosotros rompemos la palabra de Dios, desobedecemos la palabra de Dios por justamente tratar de buscar seguridad, tratar de buscar asegurarnos una felicidad, una comodidad o una bendición, la falta de obediencia y de limpieza nos lleva a la inestabilidad. El factor más grande de inestabilidad en la vida cristiana es que el creyente no lee la palabra de Dios, cree que sabe, se cree sabiondo. Y entonces perdemos la vida de la palabra y olvidamos que esto no es leer un libro, porque ya lo lees una vez, ya lo leíste y se acabó. No, este es vida, vida que Dios te transmite. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que cuando te acercas a la Biblia, no te acercas solo a un libro, te acercas a la fuente infinita de Dios con la que Él va transformando tu mundo interior. En Efesios 4:14 dice algo que nos advierte Pablo, hablando del tema que menciona Pedro. Dice, cuando nos afirmamos en Cristo y en la palabra, ¿qué efecto se produce? Estabilidad. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Qué buen versículo, y me gusta la traducción de NTV. Te habla de que, lo que dice en Reina Valera, no seas niño fluctuante. Hay personas adultas que todavía son niños espirituales. Puedes ser viejo y sin embargo ser un niño espiritual, porque todavía te dejas arrastrar en tus opiniones, en tus conductas, en tus actitudes, en tus prioridades por las cosas de este mundo, cuando amas más las cosas de este mundo. Lo primero es, quieres ser estable, crece en la palabra. La segunda clave que Pedro nos da es la que encontramos nosotros en 1 Pedro 2:4. Dice ahí Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. A Él, piedra viva. ¿Quién es Él? Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Él, piedra viva. Esto tiene que ver con un acercamiento personal a Cristo y verlo a Cristo como la roca de nuestra vida. Y una de las cosas que nos falta aprender en la vida cristiana es aprender a descansar en la roca que es Cristo. Todos sabemos que Cristo es la roca. Tendría que ser bastante desconocedor de las Escrituras para no haber escuchado alguna vez que Cristo es la roca. Pero eso no es suficiente. El saber que Cristo es la roca no es suficiente. Ni siquiera es suficiente ir a la roca solamente. Tienes que aprender a quedarte en la roca. Qué distinto. Hay cristianos que van a la roca, pero apenas van a la roca, dicen, Señor, ahora tengo que seguir preocupándome por mis cosas porque tengo que ser responsable. Agarran su paquete de carga de nuevo y se van otra vez al mar de la angustia, la ansiedad, del temor. Y no saben lo que es vivir descansando en la roca. Yo no voy a la roca, yo necesito vivir en la roca. Es decir, todos los días de mi vida me trepo a la roca que es más alta que yo. Y le digo, Señor Jesús, hoy enfrento esto, aquello, y lo demás allá, y lo demás acá. Señor, quiero hacerlo descansando en la fe, permaneciendo en la roca que es Cristo. Poner tu vida en la roca significa no solamente, como dice el versículo siguiente, ¿no? El siguiente de Salmos 55:22, dice, no solamente poner las cargas al Señor, es dejarle las cargas al Señor. Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué está diciéndote? Entrega. ¿Qué se entrega? No dice, préstale tus cargas al Señor y después las recoges después de la oración. ¿No? Nosotros decimos, Señor, yo tengo esta carga, dinero, trabajo, familia, emociones, temor, futuro. Te lo pongo en tus manos, Señor. Y ahora me voy y agarro mi carga de nuevo y me voy con mi propia carga encima. No, es déjala. Entregar es déjala en las manos de Dios. Y la prueba de que las dejas en las manos de Dios es que crees que Él va a actuar. Por lo tanto, estás en paz. Y ya no angustiado. Y cuando viene la angustia, dicen, no, yo ya lo puse en la roca. El Señor no va a obrar. Él no obra cuando yo quiero, Él obra cuando Él quiere, pero yo sé que Él obra mejor que yo. Y por lo tanto lo dejo en sus manos. Tienes que tener la fe para confiar que Él obra y que Él obrará. Y eso te da la estabilidad. Es renunciar a tu angustia, es dejar tu temor,
es poner en las manos de Dios tus preocupaciones. Esto significa un cambio de actitudes, de hábitos que tenemos enraizados, de que si no me preocupo no ocurre, porque antes vivías tú siendo el ombligo de tu mundo. Pues aprende a vivir que es Cristo y su roca el ombligo y el centro de nuestro mundo. Cuando vemos a Él, la roca siempre inconmovible, y nosotros confiando en Él, todo pensamiento de angustia, de preocupación, se va a diluir de tu vida. Las cargas que nos dejas en las manos del Señor te desestabilizarán. Te pregunto, ¿llevas cargas muy pesadas? Hay cargas que te afligen y que te están derribando, angustiando, desesperando, enfriando, apartando del Señor, quitándote la paz. ¿Por qué no dejas tus cargas en el Señor? Porque puedes saber que Cristo es la roca y puedes orar de vez en cuando diciendo, Señor, las pongo en tus manos, y puedes estar, sin embargo, estar cargándolas todavía, porque no vives por fe, descansando en la roca que es Cristo. Y si las cargas tú y no el Señor, es que nunca se las entregaste. ¿Le has entregado tus cargas al Señor? No te pregunto si has hecho una oración de entrega. Te pregunto si le has entregado tus cargas al Señor, que es diferente. Y por lo tanto estás en paz y estás libre, porque sabes que el Señor está a cargo de esto. Esto es lo que trae estabilidad a tu vida, que estemos nosotros dejando. ¿Qué impide que dejemos las cargas en el Señor? ¿Sabes qué me he puesto a pensar y a analizar? ¿Qué nos impide a los cristianos? ¿Y saben qué creo que es? ¿Qué te impide más dejar las cargas al Señor? El orgullo. Nuestro orgullo. Porque el orgullo dice, mi yo no permite que estas cosas me perturben. Tengo que solucionarlas y estoy acostumbrado a pensar, a afanarme para solucionarlas. Mi yo no permite. Yo tengo que preocuparme para que el asunto se solucione. Porque entonces en el fondo reflejamos que el yo es el centro de nuestra vida y no la roca. Es tu orgullo quien tienes que dejar para que el Señor sea el centro y no tú. Nosotros somos el centro, ¿sabe de qué en la vida? De nada. De nada. Todo depende del Señor y lo que tú hagas en tu responsabilidad, descansando y permaneciendo en el Señor. Ponlo a Él en el centro de tu vida. Nada depende de ti realmente. Tú puedes hacer, correr, agitarte, transpirarte, esforzarte, trabajar, estudiar, pero realmente es solamente el Señor cuando está en el centro que Él toma el control de nuestras vidas. Y entonces permite que tenga fruto lo que estamos haciendo. ¿Has puesto tus cargas en el Señor? Eso trae estabilidad y paz a tu vida. La angustia es señal de inestabilidad y es señal de falta de madurez en nuestra fe, en saber descansar en el Señor. Hay que crecer en la fe. Tercera cosa que Pedro señala, que creo que fue clave para la vida de Pedro. ¿Sabes cuál es? Él habla del conocimiento. Del conocimiento. Y es interesante porque él habla de un conocimiento muy particular. Fíjate que aquí en 2 de Pedro 1, 2 y 3 dice, empezando la epístola, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, empezando la epístola, nada más, la segunda epístola de Pedro, que el conocimiento de Dios es el propósito que Dios tiene con nosotros. Él quiere que conozcamos a Dios. Pero luego más adelante dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y luego si vas al capítulo 1, versículos 5 y 6, él dice que a la virtud añadamos conocimiento y al conocimiento dominio propio. Así que él está hablando, fíjate tú, Pedro conoció a Jesús en persona, físicamente. Y sin embargo, él está diciendo que el propósito de la vida cristiana es que conozcamos a Jesucristo. Y no se refería al conocimiento personal del Cristo encarnado que él tuvo el privilegio de tener, lo cual solamente tuvieron los que vivieron en el primer siglo. Está hablando de un conocimiento espiritual de Jesucristo, que podían tener los cristianos que vivían en esa época a la cual él les escribía, que eran cristianos de la gran dispersión judía en la península de Anatolia, en la actual Turquía.
Y ellos ya no tenían la posibilidad de conocer a Jesús como lo conoció él. Y él habla, sin embargo, de conocer a Jesús. Porque no está hablando aquí la palabra conocimiento de la palabra griega común que se usa para conocimiento, que es la palabra gnosis, sino lo utiliza otra palabra griega que es muy particular y que se aplica a este caso, que es la palabra epignosis. Y hay un cuadro que compara este concepto. Cuando hablamos de gnosis, hablamos del conocimiento racional, el conocimiento de las creencias y de la información. Tú puedes leer acerca de Atenas, en Grecia, todo lo que tú quieras, y eso es gnosis. Pero cuando tú tienes un conocimiento personal, superior, íntimo, que se convierte ya no solamente en conocimiento, sino en vivencia personal, es decir, cuando dejas de leer de Atenas y un día te vas, aunque sea en peque, pero te vas a Atenas, ¿no es cierto? Y llegas a Atenas y caminas por Atenas y tomas las columnas de Atenas y de la ruina del Areópago y estás allí, eso es epignosis. Pedro dice que conozcamos a Cristo como un epignosis. Y el Cristo resucitado dice que tú lo puedes conocer y que tú lo necesitas conocer. No solo leer de Jesús, sino que a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, Dios ha dispuesto que tú puedas entrar en relación personal directa con el Cristo resucitado, en persona. Dios quiere que conozcas a Él mismo, no acerca de Él. Siguiendo el ejemplo, Dios no quiere que leas acerca de Atenas, Dios quiere que vaya a Atenas. Dios no quiere que tú conozcas a Dios por referencias, Dios quiere que lo conozcas en persona. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros y por su palabra. Haces un contacto personal con el Cristo resucitado cada vez que oramos, leemos la palabra y que te acercas a adorarle al Señor. El Señor se acerca a nosotros y se manifiesta en nuestros corazones y nos habla personalmente. Esa es epignosis. Es algo que solamente le es dado a los creyentes, a los que hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo, nos permite tener ese contacto personal con el Cristo. No es que Cristo lo vas a ver, es que Cristo se manifiesta en persona y sabes que Él está allí y habla contigo y el Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo o hija de Dios. Ese conocimiento personal es el que te da estabilidad. Ese conocimiento personal por medio de la palabra es el que te da el vínculo personal. El otro día en un congreso cristiano escuché una frase muy buena. Decía, la actividad cristiana te ayuda a crecer en el Señor. Pero la actividad cristiana, el servicio al Señor, sin intimidad espiritual, es decir, sin epignosis, destruye nuestra vida. Porque es hueco, porque es cáscara, porque es activismo sin vida. No tengas actividad cristiana sin intimidad espiritual con Cristo. Afírmate en el Señor. Y dice la palabra que cuando nos acercamos al Señor, en el siguiente pasaje, ahí en 2 Pedro 1:10, dice, por lo tanto, hermanos, Pedro dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Pedro está diciendo, señores, no se olviden, esfuércense por entender que el Señor Jesús los ha llamado. No es una religión, no es un apóstol, no es una iglesia. El Señor mismo los eligió. Epignosis, está hablando de un conocimiento personal y dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Qué precioso es descubrir este vínculo que cuando uno lo tiene con Cristo en persona, vas a esta roca y permaneces en Él y tienes el vínculo diario con el Señor. Esta madurez en el vínculo con Cristo, en la intimidad espiritual personal con Cristo diaria, en la que uno tiene que seguir creciendo toda su vida, te da estabilidad. Te da estabilidad. Por eso es que Dios quiere que lo conozcamos a Él mismo y no solo que tengamos un conocimiento acerca de Él. La siguiente diapositiva lo dice. Me hace recordar esto con mi esposa en estos días a una misionera que conocimos de una iglesia en la que llegó a su iglesia, conocimos su testimonio de cerca, llegó a su iglesia cuando justamente ella estaba en una profunda crisis matrimonial. Llegó a su iglesia en medio de una crisis matrimonial, para variar, depresiva,
totalmente insegura, temerosa. Tenía consejería un día sí y el otro también, porque necesitaba mucho del Señor. Pero ella, por su necesidad, conoció al Señor, se entregó a Cristo, se aferró a Él y a su palabra. Y con el paso de los años, Dios fue haciendo esta mujer frágil, endeble, una persona sobre la roca. Y tú la puedes ver en su iglesia sirviendo al Señor y haciendo trabajo y bendiciendo a otros, porque aprendió que su inestabilidad inherente solo podía curarse cuando ponía su vida sobre la roca, que es Cristo, y conoció a Cristo de una manera personal. Sabes, tantas personas tienen historias parecidas de la inestabilidad emocional, existencial, familiar, personal, material, a encontrar la estabilidad en Cristo. Si estás buscando la estabilidad en el mundo, nunca la encontrarás. Porque la palabra dice que el mundo pone sus cimientos sobre vacíos, sobre aguas inestables, sobre espejismos temporales que por un momento pequeño te curan y te lanzan de nuevo al desierto de la inestabilidad. ¿Cuándo vas a decidir comprometerte con Cristo y con su palabra? Definitivamente. Y ponerte en la vida sobre aquel quien es la roca y conocerlo a Él personalmente. Y la cuarta cosa que dice Pedro es que cuando nosotros entendemos la vida, entendemos que aún el sufrimiento, las pruebas y el dolor tienen una visión con propósito. Cuando entendemos esto nos da estabilidad. Fíjate, en el último capítulo de 1 Pedro hablando del dolor. Recuerden que Pedro era también alguien que había cruzado el dolor. Había negado a Jesús. Había dicho de que ni lo había visto ni lo conocía. Habían andado 3 años con él. Lloró amargamente. Luego, en las tradiciones se nos cuentan que él llega al martirio, es decir, el Pedro inestable que huyó del dolor en sus años con Jesús, negando a Jesús. Años más tarde, el Pedro estable, el Petros que Dios había hecho en él, se mantuvo con el rostro al frente como pedernal y fue al martirio sin negar a Cristo. ¿Qué tal cambio de vida, no? El Simón inestable al Pedro estable porque estuvo en Cristo. Y una de las claves fue cambiar su visión del dolor. Mientras no cambies tu visión del dolor y de las pruebas y de la aflicción en la vida, nunca estaremos estables. Porque cada prueba, cada piedra en el zapato, cada dolor, cada enfermedad, cada crisis, cada suceso para ti luctuoso, sombrío, te aparta del Señor y baja la entrega de tu vida a Cristo y toma distancia de tu relación con el Señor. Y te va echando agua en la cabeza y te enfría el corazón de la pasión que deberías tener por Cristo. ¿Cómo mantenernos en las pruebas, en las aflicciones, que vamos a pasar de todas maneras aquí en la tierra, porque la pasan todos, musulmanes y cristianos? La diferencia es que con Cristo estamos en la roca. ¿Cómo poder encarar las pruebas de manera que no te enfríen, no te saquen, no te dobleguen, no bajen tu entrega? Es cambiar tu visión de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Tienes que verlo como Dios lo ve, como la palabra lo enseña, no como tú lo piensas o lo sientes. 1 Pedro 5:10 dice allí bien claramente, y lo vamos a leer completo, este hermoso versículo, dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Repito, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que lo que nos está diciendo aquí, en primer lugar, es que detrás de este padecer del que habla Pedro, que vamos a pasar todos, está Dios, y un Dios de gracia. Y nos está recordando de que tenemos que mirar el pasado y el presente y el futuro desde los ojos de la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios nos permite nosotros releer, remirar,
reinterpretar nuestro dolor bajo los ojos de la gracia de Dios. Todo sufrimiento, todo dolor, toda prueba, toda pérdida, todo fracaso cobra un propósito nuevo en las manos del Señor. Así que la pregunta primera es, ¿estás mirando con los ojos de la gracia de Dios, desde la gracia de Dios, o con la gracia puesta sobre tu historia? ¿O estás leyendo tu historia a secas, como la ve tus ojos humanos? Si lo haces así, te va a hundir eso. Es cuando lo ves con la gracia de Dios, solamente que tu historia personal se engancha con la historia de Dios, de salvación de otros. Así que la pregunta es, ¿entiendes tú que el cristiano no está puesto aquí para sufrir por sufrir, sino que todo sufrimiento tiene un propósito en Dios, un propósito en el Señor? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Dice 4, restaurar, sostener, fortalecer, afirmar sobre un fundamento sólido. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Para estas 4 cosas. Así que la pregunta es, ¿estás entendiendo lo que Dios está permitiendo en tu vida? ¿O estás todavía mirándolo como lo mira el mundo? En función de, como decía alguien, ¿no? Un escritor, comentábamos con Sara, la vida no se mide, la vida se pesa. La vida no se mide con centímetro o con una regla de metro. La vida se pesa en balanza. Porque depende de cuánto peso le has dado a tus años, cuánta vida le has dado a tu vida, el valor de tu vida, y no la longitud de ella. La realidad es que no importa tanto cuántos años de vida logres tener, sino lo más importante es cuánta vida le hayas añadido a tus años. Cuánta vida le hayas añadido a los años. Y vida no la vida de la que canta, ¿no es cierto? El grupo 5, el que canta la canción, que voy a vivir la vida, y es que pachanga, juerga, borrachera, sexo, choque y fuga. Eso es vida por esa noche. Solo una noche. Y luego vuelto a las tinieblas, sin vida. No, hablamos de la vida permanente, que se expresa en sabiduría, que se expresa en gozo y paz constante de la presencia de Dios. Frutos, presencia de Dios, propósito, significado, valor delante de los ojos de Dios. Eso es vida. Te pregunto, no cuántos años tienes de vida, sino cuánta vida tienen tus años. ¿Cuánta vida te has procurado añadirle a tus años? Y yo creo que cuando miramos eso tenemos que interpretar el dolor, el sufrimiento y la prueba que estás enfrentando desde los ojos de Dios. Si no interpretas y reinterpretas el dolor desde la perspectiva de Dios, nunca podrás añadirle vida a los años, porque estaremos siempre lamentando, quejándonos, mirando la pérdida y no mirando tu vida a los ojos de la gracia de Dios. La gracia que estuvo sobre José con todas sus pérdidas humanas y materiales. La gracia de Dios que estuvo sobre Pedro con la vergüenza de su caída y su rechazo al Señor. Pero la gracia de Dios que lo llevó con propósito a hacerlo el Pedro, que dicen las tradiciones, le rogó a sus aprehensores que no le permitan el privilegio de morir como Jesús, sino que pusieran su cruz de cabeza, porque no era digno de morir como murió su Señor. Una fe firme como hierro hasta el momento final. Dios puede hacerte estable, Dios puede hacerte firme, Dios puede hacerte permanecer, Dios puede hacer que a tu vida se le agreguen vida, pero necesitas para ello entender que es solamente en Cristo, en su palabra, en el vínculo con el Señor, cómo podrás hacerlo. Te pregunto, ¿has tomado compromiso por Cristo? Hay varios que tienes que tomar si no te has dado cuenta. Uno es entregarte a Cristo. Primero, si no te has entregado a Cristo, estás mirando esto por la ventana, pero no puedes vivirlo si no te arrepientes de tus pecados, si te entregas a Cristo, no importa cuán cristiano o de qué corriente cristiana te consideres. Recibe a Cristo. Otros necesitan bautizarse, porque le dan más vueltas que a Jericó al tema del bautismo.
y les falta tomar compromisos. Otros necesitan afirmarse en la palabra, vienen como oidores al culto o a los cursos, pero no hay un vínculo con Cristo, con la palabra. Otros cristianos tienen que poner sus cargas en el Señor para que Dios los pueda usar y bendecir, porque viven cargando sus cargas cuando Cristo ya las llevó en la cruz y las puso en la roca. Otros tienen que darle una interpretación a su vida desde la gracia y dejar de estar lamiendo sus heridas en oculto y dejar de estar quejándose y dejar de victimizarse y ver que la gracia de Dios ha venido a darle sentido aún a sus fracasos, aún a sus carencias, aún a sus dolores. En Cristo, el Alfa y el Omega, todo tiene propósito. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a acercarnos a Él, que es la roca, y podamos vivir una vida que permanezca estable y que tu vida en la roca, cuando tú estás en la roca, Cristo te usa a ti como piedra, como a Pedro, para que otros se agarren de ti como piedra, hasta que ellos mismos aprendan a subirse a la roca, que es Cristo. Que seas una piedra, no de tropiezo, sino de apoyo a los demás. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque, como dice tu preciosa palabra, Señor, Él es la roca de mi salvación. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque Cristo no solo vino a morir en la cruz y darnos perdón y vida eterna, pero vino a establecerse como la roca, la piedra del ángulo en este mar de angustias que es la humanidad. Gracias porque Él ha venido para ser la roca firme, fortaleza nuestra, castillo nuestro, y para que descubriendo en Él la paz, en Él la estabilidad que nosotros no tenemos en nosotros mismos, podamos ser de bendición en nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestros amigos, al mundo que se hunde día a día en el pantano de su inestabilidad. Señor, gracias porque solamente tú eres mi roca y mi salvación y mi refugio. Y como dice el salmista, tú permitirás que no me sacuda mucho la ola de este mundo y que al final permanezcamos firmes en la roca que es Cristo. Bendice a cada persona conocer a Cristo de manera personal como cristianos, conocerle a Él día a día, al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.